Buenas noches, Ligda. Buenas noches, Mari. Buenas noches, Axel. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Mariela. ¿A qué horas terminan regularmente la clase con el y Kevin? Pues ahorita una tarea nos dejó, hay algunas que todavía de plano la están haciendo, fíjese, licenciada, porque con él sí, regularmente siempre la terminamos a las 7:30. Es que por eso yo les quería dar algunos minutos porque es también de una pasar a otra. A veces ni han comido alguna cosa y agarrar. Y otras veces, pues, también empezar ya para terminar un poco más luego también. Sí, es que el procesal civil es uno de los más, siento yo que, al menos yo, ¿verdad? Casi no me cuesta más entenderle, porque como ya, no sé, es totalmente diferente al civil, ¿verdad? Y una a veces piensa que va así como que, De o la mano. sea, ajá, pero es totalmente diferente. Sí, notariado es fácil porque lo que vamos a ver es entendible, rápido y no se quiere de mucha ciencia, es muy fácil entender, pero derecho administrativo también cuesta un poquito. Y el procesal también. Sí, y casi todos son procesales los que estamos viendo ahora. Sí, es que ese es el problema y como usted dice, a veces siente uno que entre más ve, menos le entiende más. Sí, licenciada. Yo amo notaría, a mí me fascina notaría porque como Ya descubrió su fuerte. sí, la verdad que sí, yo estaba viendo unas mis notas ahí de calificación de certificaciones, y sí, lo que pasa es que era más como que más interpretativa, uno le entendía rápido, no costaba mucho solo leer un párrafo y uno le entiende. En cambio, a mí a veces ahí cuesta, a veces hasta tengo que leerla dos, tres veces para ver si la interpreto o le entiendo. O a mí me ha costado, no sé si a usted le cuesta en ese sentido también. Sí, a veces sí hay que leer bastante, a veces hasta investigar, ¿verdad? Lo que Sí, la verdad que sí. Buenas noches. Buenas noches, Rita.
Buenas noches, Lick. Buenas noches, Amairani. Vamos a iniciar la clase. Entonces, iniciamos con, estamos en la página 87. Voy a leer yo varios párrafos y les pregunto. Dice que para Guillermo Cabaneñas es creencia, crédito que se da una cosa por la autoridad del que la dice o por la fama pública. Confianza o seguridad de que es una persona o cosa se deposita. Mariela, ¿qué le entiende usted a este párrafo? Como dice ahí, crédito o confianza, que es lo que hemos venido viendo, ¿verdad? Que es la seguridad que uno obtiene al momento de hacer su instrumento público. Sí, porque ya cuando el notario da su fe pública, entonces ya tiene validez y ya nosotros nos sentimos confiados y seguros de lo que acabamos de realizar. Está bien. Pérez Fernández del Castillo expresa que fe significa creer en aquello que no se ha percibido directamente por los sentidos. Acepto lo que el otro dice. Acepto que tal acontecimiento es cierto. Creo tal acto efectivamente se realizó. Mari. Pues, licenciada, yo creo que fe, ¿verdad? Hasta la misma Biblia lo dice, que es pues la fe, dice la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera, ¿verdad? O sea que nosotros tenemos que creer, o sea, estamos esperando algo y tenemos la certeza de que sí es así o sí va a ser así, ¿verdad? Aquí mismo lo dice el texto, ¿verdad? Acepto lo que dice, acepto que tal acontecimiento es cierto, creo que tal acto efectivamente se realizó, pero nosotros acá también tenemos que estar seguros de que, por ejemplo, el notario, ¿verdad? Le va a dar fe a algo que está haciendo, ¿verdad? Entonces, dice que la fe pública se la da el Estado al notario, entonces el Estado cree en el notario, ¿verdad? Porque fe es creer. Entonces, yo considero que cuando el Estado le confiere esa actividad al notario, está creyendo, está depositando la confianza en él, ¿verdad? Muy bien. Por su parte, Neri expresa, fe, del latín fides, es una virtud fundamental del ser humano que lleva en sí la expresión de seguridad, de aseveración de que una cosa es cierta, sea que se manifieste con o sin ceremonial, esto es, solemnemente o no en cualquier orden privado o público. En sentido general, fe es la adhesión del entendimiento a una verdad, habida por el testimonio. Se llega a ella no por consentimiento, sino por asentimiento. Vicente. ¿Me escucha, Vicente? Amairani. ¿Sí, Lick? ¿Me puede dar su opinión sobre este concepto que acabo de leer? Era el de Luis Carral.
¿o no? No, por su Neri. Ah, Neri. Bueno, pues prácticamente como dijo el señor Mari también, ¿verdad? Es prácticamente confiar en algo que aún no se tiene certeza de ello, pero muchas veces con el simple hecho de decir, vamos a ir con el abogado o con el licenciado, es una forma de dar seguridad ante cualquier cosa que nos esté dando, porque dice en el libro, sin embargo, sin sentido general, fe es la adhesión del entendimiento a una verdad, o sea, de que confiamos en la veracidad del instrumento que está haciendo el notario. Muy bien. Yo investigué, ¿qué quiere decir fides? Quiere decir creencia, verdad. O sea que fe en sí es eso, creencia y verdad. Luis Carral y Teresa se refiere a San Agustín y afirma, a la fe nadie puede ser obligado. Casi todo lo que se ha dicho sobre la fe hace referencia a la fe en su acepción de simple creencia en lo que no se ve. A esto alude San Agustín cuando afirma que nadie puede ser obligado a la fe y lo mismo quiere significar Schopenhauer cuando dice que la fe, como el amor, no puede ser forzada. En lo que me hacen favor de encender sus cámaras para tomar la captura, por favor. Gracias. Ya la pueden apagar. En lo que estaba esperando para empezar a darle las clases, estaba investigando más sobre la fe. Hasta cierto punto decía yo si les tocaba el tema porque nosotros, independientemente de la religión, la fe que procesamos. Entonces sí, porque en lo que estuve investigando, ahí habla mucho también de ese tipo de fe religiosa, fe humana, porque si empezamos y como decía Mari, hasta en la Biblia lo dice, nosotros los católicos creemos, tenemos fe sin haber visto a Jesucristo y seguimos teniendo fe, muchos sin conocer a Dios porque nadie ha visto a Dios, pero es una fe que nosotros tenemos. Antes de empezar a la fe pública, si ustedes se dan cuenta, empezamos con lo que es fe. Entonces, la mayoría de autores que yo estuve viendo, citando, ellos dicen que la fe es más que todo creencia, verdad. Por eso Fides dice creencia, verdad, es un creer sin ver algo que hemos visto, ver sin percibir los sentidos. Dice, estamos creyendo algo que no tenemos a la vista, algo que tal vez no nos conste, pero nosotros por fe lo estamos creyendo. Creencia debe de tener o creer en algo, créditos o lo más, o para mí lo fundamental es lo que dice Schopenhauer, cuando dice que la fe, como el amor, no puede ser forzada. O sea, nosotros yo no puedo forzarles a ustedes que tengan fe. Igual, nadie puede obligar a alguien que nos ame, que nos respete, no. Nadie podemos estar obligado ni estar atada a ninguna persona obligándolo a amarnos. Igual es la fe. A nadie podemos obligar que crea sin verlo. Por ejemplo, citaban a Santo Tomás,
que, por ejemplo, en la Biblia, estamos hablando aquí, como les digo, independientemente de la religión que cada quien profese, pero también, o sea, como les decía, tocarles estos temas, pero en lo que estudié y lo que estuve revisando, sí. Dice que, por ejemplo, en lo católico, cuando Jesucristo murió, en el tercer día subió al cielo, resucitó y se fue al cielo. Estaba con los 12 apóstoles. ¿Qué pasó? Él resucitó y luego tuvo varias apariciones con sus apóstoles, pero entre esas apariciones no estaba Santo Tomás cuando él se le apareció por primera vez a los discípulos. ¿Y qué dijo Santo Tomás? Que él no creía hasta ver a Jesús y meter sus dedos entre las heridas que le habían hecho a Jesús para creer. Entonces, ¿qué pasó? Jesús se les apareció nuevamente a sus discípulos y ya estaba Santo Tomás ahí. Entonces le dijo a él que se acercara y que metiera sus dedos entre su costado, porque ustedes no sé si se acuerdan, pero cuando él estaba crucificado vino un soldado y agarró una lanza y como que se la atravesó en el pecho. Entonces él le dijo a él que eso era lo que pedía Santo Tomás y que viniera y que metiera los dedos en su costado. Entonces Santo Tomás le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Qué le quiso dar a entender? Que él, y le dice Jesús, tú crees por haberme visto. Imagínate los que no van a creer en mí sin verme. Entonces, todo esto trae y estábamos hablando también y dice, aquí en el libro no narra la historia de fe. También estaban mencionando a Moisés. Dice que a Moisés mucha gente lo visitaba, lo buscaba para que él solucionara sus problemas en cuanto a cómo problemas que a él le llegaban a consultar. El problema dice que Moisés amanecía y se le anochecía con tantísima gente que lo llegaba a ver. Entonces dice que le dice su suegro, Moisés, para que no te amanezca ni te anochezca y no atendas a toda esa gente, yo te digo algo, delégale las funciones a cada persona y explícale que ellos tienen que vivir de acuerdo a su fe cristiana, de acuerdo a las leyes y reglamentos establecidos, que simplemente cuestiones que ellos no puedan resolver, vengan. Y miren, patojos, eso se da imagínense, desde esa fecha hasta nuestros días, porque saben algo, nosotros como jefes, como representantes de una institución, de un ministerio, de una oficina, nosotros tenemos la obligación de delegar. Eso tenemos secretarias, oficiales que vienen y hacen nuestro trabajo. Nosotros delegamos. Lo único real sí es que el que firma y sella es el responsable de esa oficina. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Ver cada documento, qué se está haciendo, lo que está haciendo la secretaria y que luego va a llegar el jefe a firmar. Entonces, en ese sentido, él sí tiene que ser responsable de revisar o hacer. Por ejemplo, yo hacía resoluciones, hacía los oficios, pero de una vez dejaba los borradores hechos. ¿Para qué? Para que mi secretaria, cuando llegara algún problema, ya tuviera el oficio, la resolución y todo hecho y ya solo lo firmara, pero yo ya lo había hecho, yo ya lo había revisado. Entonces, cuando llegaban situaciones así, yo solo delegaba. Y algo bien importante, en esa oficina que yo estuve como servicios públicos, lo más importante era la toma de decisiones. ¿En qué sentido? En estar segura de la decisión que yo estaba tomando, que no iba a tener consecuencias el vecino, el alcalde, ni mi persona. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo tenía el conocimiento. ¿Por qué el conocimiento? Porque conocía de leyes administrativas, mi profesión soy abogada y notaria, tengo una maestría en Derecho Constitucional. Entonces, ¿qué más tipo de conocimiento podía tener yo si estaba bien preparada para desempeñar esa función? Y entonces, ¿qué hacía yo? Darle certeza y seguridad jurídica a las personas que llegaban y yo les
les resolvía el problema en cuanto a sus servicios. Lo mismo pasa con el notario. El notario está investido de fe pública por el Estado. ¿Para qué? Para darle una seguridad y certeza jurídica a los actos que va a realizar. Y algo bien importante, en las actas notariales dice que el notario tiene que celebrar hechos y actos que le consten. Eso es en las actas notariales. Y hay otra cosa también importantísima en cuanto a la fe que tiene el notario de redactar los documentos. Yo se los decía en una clase, desde el momento que a nosotros el Estado nos juramenta como abogados y notarios, desde ese momento está delegando la fe pública en nosotros. ¿Para qué? Porque dice que él está dando la certeza y seguridad jurídica a los ciudadanos a través del notario. Y algo bien importante también es que el notario no puede realizar asuntos de oficio, que voy y lo voy a hacer, no. Totalmente, él tiene que ser rogado, o sea, buscado para realizar el instrumento público para el cual ha sido llamado o realizado. Vamos con la fe pública. La fe pública es un atributo del Estado que tiene en virtud de ius perium y es ejercida a través de los órganos estatales. En el sistema jurídico mexicano, el notario forma parte de la organización del Poder Ejecutivo. El notario recibe la fe pública del titular de este poder por disposición de la ley. En Guatemala, el notario no depende del Poder Ejecutivo. La fe pública se tiene por disposición de la ley. Se hace esto con el fin de ver el derecho comparado, que en México el notario sí pertenece al poder público, al Poder Ejecutivo. Aquí en Guatemala no pertenece el notario al Poder Ejecutivo, sino que al contrario es investido de fe pública a través del Estado para darle certeza y seguridad jurídica a los instrumentos que celebra. ¿Cuál es el único caso que el notario pertenece al Ejecutivo y cómo se le llama? El escribano del gobierno, Liz. Muy bien, Mari. Ahí está. Carlos Emérito González, por su parte, afirma: la fe pública es el poder que compete al funcionario para dar vida a las relaciones jurídicas, constituyendo una garantía de autenticidad, la del Estado a determinados individuos mediante ciertas condiciones que la ley establece, destacándose especialmente la notarial, por los requisitos de gran honorabilidad, título habilitante especial e incompatibles, dedicación exclusiva a la función fedataria, impuestos a los que con ella son investidos. Don Ever, no sé si me escucha y tiene bueno su internet para que me dé su opinión sobre ese concepto. Noche, Lick. Buenas noches. No le escuché muy bien, Lick, el concepto que estaba hablando. ¿No ¿Sí me tiene puede su repetir? libro? No, Lick, está en la parte, está muy oscuro. Sí, va. Entonces, mire, pues le voy a preguntar a alguien más y después le doy la oportunidad a usted y le vuelvo a leer nuevamente el concepto. Está bien, Lick. Vale. Ezequiel. Lick, buenas noches. Buenas noches. Como ahí indica, ¿vale? Que la fe pública es el poder que compete al funcionario para dar vida a los actos notariales. Por ejemplo, todo lo que algún documento puede llegarle a pedir a alguna gente, ¿verdad? Algo que se me olvidaba decirles a ustedes es que cuando el Estado está invistiendo al notario,
de fe pública es requisito indispensable esto que dice aquí, de gran honorabilidad, título habilitante. O sea que definitivamente tenemos que ser abogados y notarios, pero vamos a ver qué tipo de clases de fe hay también, porque nosotros como abogados y notarios, en el cuanto a realizar instrumentos públicos, el notario, el Estado nos inviste de fe pública, pero encima de eso tenemos que tener el título, ser honorables, respetables, tener todos los postulados que dice el Código de Ética. Entonces, para ser investidos por medio del Estado de darnos fe pública. ¿Por qué? Porque nosotros le vamos a dar veracidad con la fe pública al momento de realizar el instrumento para darle certeza y seguridad jurídica. Gonzalo de las Casas. Por Jiménez Arnau define la fe pública. Aquí sí, no sé si me escucha don Ever y lo voy a leer y me da su opinión. Está bien, Lick. Va. Dice que define la fe pública como presunción legal de veracidad respecto a ciertos funcionarios a quien la ley le reconoce como probos y verdaderos, facultándoles para darla a los hechos y convenciones que se pasan entre los ciudadanos, No sé si me escuchó, don Ever. Bien, Lick. Diga. Bueno, yo lo que entiendo ahí es de que, como usted decía anteriormente, ahora que el Estado inviste a las personas de fe para dar veracidad de los instrumentos que pueda redactar, ¿verdad? Entonces, es ahí donde las personas, si se acatan conforme a la ley o a las normativas, pues entonces tienen ese derecho de poder dar fe a los instrumentos que puedan redactar, ¿verdad? Siempre y cuando que estén autorizados por el mismo Estado, ¿verdad? Sí, y Es lo dice que le aquí entiendan. que, sí, dándole presunción legal de veracidad, o sea que lo que se está plasmando ahí y lo están dando las partes es por verdadero. Y también dice la presunción legal de veracidad respecto a ciertos funcionarios a quien la ley reconoce como probos y verdaderos, o sea que son legalmente dignos y con títulos habilitantes, con ciertos requisitos especiales para darle la facultad e investirlo de fe pública. Dice que el mismo Jiménez Arnau define la fe pública como la función específica de carácter pública cuya misión es robustecer con una presunción de verdad los hechos o actos sometidos a su amparo. Ahí está más claro. Fundamentos de la fe pública. Podemos mencionar dos. A, la realización normal del derecho y B, la necesidad que tiene la sociedad de dotar a las relaciones jurídicas de certeza. Estos son los dos fundamentos de la fe pública. Jiménez Arnau expone. La primera, sí, o sea, la realización normal del derecho. La fe pública, al igual que todas las instituciones que integran la publicidad jurídica o satisfacen sus necesidades, se producen fatalmente en la sociedad para la realización normal del derecho, que es uno de los fines del Estado. William, ¿se puede decirme qué le entiende a ese párrafo? Buenas noches. Que el primer fundamento de la fe pública es casi que atender a las normas del derecho que da el Estado. Por ejemplo, los particulares tienen el derecho de contratar dentro de ellos. Entonces, una función del notario como fundamento de la fe pública sería la realización de lo que le permite el derecho a las partes, a las relaciones que tienen los particulares. Y derivado de la función, derivado de todo lo que la ley los faculta tanto a las partes como al abogado. Así es, ahí está. La segunda,
la necesidad que tiene la sociedad de dotar las relaciones jurídicas de certeza, mengual que expone la segunda afirma. El fundamento de la fe pública se halla en la necesidad que tiene la sociedad para su estabilidad y armonía, de dotar a las relaciones jurídicas de fijeza, certeza y autoridad, a fin de que las manifestaciones externas de estas relaciones sean garantía para la vida social y jurídica de los ciudadanos y hagan prueba plena ante todos y contra todos, cuando aquellas relaciones jurídicas entran en la vida del derecho en su estado normal. Noelia. Dígame qué opina de este párrafo. En este párrafo está la esencia de todo lo que les he estado diciendo. No, Cristian. Pues yo pienso, licenciada, que el fundamento que es de la fe pública es la certeza, la certeza que hay del documento que se está elaborando y que es para dar fe y legalidad ante todos, como dice ahí. O sea, desde mi punto de vista es la certeza del documento que se está haciendo. Para mí ese es el fundamento de la fe pública. La certeza, la fijeza, da la seguridad, la autonomía y algo bien importante, patojos, que hasta que hay que subrayar, le dice que con estas relaciones sean garantías para la vida social y jurídica de los ciudadanos y hagan prueba plena ante todo y contra todos, cuando aquellas relaciones jurídicas entran a la vida del derecho en su estado normal. ¿Qué quiere decir con esto? Que al momento que el notario redacta un instrumento público, está garantizando la certeza y seguridad jurídica, no solo de permanencia por estar en el protocolo, por darle seguridad en cuanto a no se extravíe, sino que el documento se queda permanente y el original dentro del protocolo y en poder del notario. No, además de eso, va a surtir pleno efecto cuando las partes necesiten comprobar o hacer fe y necesiten que vayan a comprobar ese documento, les sirva a ellos como prueba, que garanticen, por ejemplo, las escrituras normalmente aquí se dan nada más los derechos de posesión, compra y venta de derecho de posesión de bien inmueble al contado. Yo vendo, compro, se están dando los derechos de posesión en venta. ¿Cuándo se garantiza eso? Esa posesión, cuando yo voy a registrar al registro general de la propiedad, mi propiedad, pero para eso tenemos que llevar el trámite de titulación supletoria. Ahora, cuando vienen y me van a vender a mí una propiedad que ya está registrada, entonces desde ahí yo sí estoy adquiriendo la verdadera la propiedad, o sea, ya no están solo los derechos de posesión, sino que ahí yo estoy adquiriendo en sí verdaderamente la propiedad. Entonces, ¿qué pasa? A veces el notario, cuando ya está registrada, o sea, tiene registro, cobra un poquito más caro. ¿Por qué? Porque en el registro son muy cuidadosos. Por ejemplo, ahora se llena un formulario electrónico para que pide un montón de requisitos el registro para que cuando el notario llegue al registro general de la propiedad lo lleve todos para que no haya problema. Y uno de los requisitos también especiales, peor cuando se va a dar desmembración o venta de esa propiedad registrada, piden que adjunten un plano firmado y certificado por un arquitecto. No simplemente, y con número de registro, con sello, número de registro y firma del arquitecto. Entonces son varios requisitos.
Entonces, ¿qué pasa con esto? Esto también a nosotros en el momento de que estamos comprando y vendiendo derechos de posesión, también nos da una seguridad. ¿Qué pasa? Yo les estaba contando el caso que hace más de 30 años mi abuela compró una propiedad y le vendieron los derechos de posesión. Mi abuela se la dio a mi hermano en compra y venta los derechos de posesión. ¿Qué pasó ahorita? Hace que, si fue en 1996 que se dio, casi lleva 25 años de tener esa posesión. Ahorita viene y dicen los señores que tienen colindancias ahí con ese terreno que ellos estaban peleando y ahorita quieren que mi hermano les dé una cierta cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque esa propiedad estaba registrada. Entonces ellos llevaron un proceso ahorita para que las propiedades que vendieron las desmembren de la propiedad de la finca matriz. Entonces yo le decía a mi hermano, ¿sabes qué? Dale el dinero a esta señora porque es con el registro. Y prácticamente, aunque tengas los derechos de posesión hace 25 años, aquí manda el registro y la propiedad te la va a recoger la señora. Mejor definitivamente dale el dinero que te está pidiendo y que ella venga y te dé nuevamente escritura ya con escritura registrada, con el número de finca, folio donde está registrada la finca. Entonces, miren, ahora sí, si ella no te garantiza que está en el registro esta propiedad y así por así te quiere sacar dinero, no. El problema es de que sí está registrada. Entonces, ahorita se está haciendo el trámite y como les digo, uno de los principales requisitos que pidió fue plano certificado por arquitecto, que se fueran a hacer las medidas con GPS para empezar el trámite de desmembración de la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Mi hermano tenía seguridad porque estaba en escritura pública, pero el problema es de que esta propiedad era registrada. Entonces, no se había hecho la desmembración de la finca matriz. Pero encima de eso, todavía mi hermano tiene seguridad y hacía fe por la escritura que se había hecho, pero legalmente ante el registro es un monstruo con los derechos de posesión que se venden. Clases de fe pública. El argentino Neri dice, hace un tratamiento exhaustivo del tema bajo el subtítulo de división, mencionando a muchos autores respecto a la clasificación de fe pública. Expone que estos no presentan un cuadro general que abarque en su totalidad las distintas categorías de fe. Y es cierto, ya que Jiménez Arnau, al igual que Esteban Aceitía, expone que según las clases de hecho, la fe pública puede ser administrativa, judicial, notarial y registral. Mengual únicamente las clasifica en judicial y extrajudicial. De Velasco, por su parte, la clasifican en judicial y extrajudicial, pero agrega que de esta división deduce otra, ya que la fe extrajudicial abarca otros aspectos del derecho en su normal desenvolvimiento, y así es como hay fe pública administrativa, política, civil, privada, afirmando que la extrajudicial es la fe pública notarial. Sanahúja y Soler distinguen la fe pública legislativa, judicial, administrativa y notarial. Allende afirma que muchos tratadistas han ensayado división de fe pública y es así, y que no cabe la posibilidad de una división. Sin embargo, reconocen que hay fe pública registral al admitir que una certificación del registro hace fe. Con excepción de Velasco, casi se coincide en que las clases de fe pública son judicial, administrativa, registral, notarial. Se menciona una clase de fe pública que en Guatemala hasta hace poco tiempo la estudiamos, la fe pública legislativa, expuesta por Sanahúja y Soler. Otro defensor de la existencia de la fe pública legislativa es Eduardo Bautista Ponte.
En conclusión, podemos decir que las clases de fe pública son judicial, administrativa, registral, legislativa y notarial. La fe pública judicial. Neri expone que es judicial la que dispensan los funcionarios de justicia, especialmente los secretarios de juzgados, quienes dan fe de las resoluciones, autos y sentencias de los jueces o los tribunales en los que actúan. Por otro lado, Jiménez Arnau establece las facultades o limitaciones establecidas en la norma objetiva. Pueden dar lugar a contienda o pugna entre el Estado y los particulares o entre dos particulares, dada la trascendencia de las actuaciones ante los tribunales civiles, administrativos o contencioso administrativo. Es lógico que todas las actuaciones estén revestidas de un sello de autenticidad que se imprime en ellas por virtud de la fe pública judicial. Mencionan también el autor referido que las actuaciones judiciales suscritas únicamente por el juez deberían de producir efecto pleno, pero tradicionalmente siempre se ha colocado a su lado un secretario judicial que autentica las actuaciones y es el que pone el puño de credibilidad a las decisiones del juzgador. En caso de Guatemala, está regulado en la ley del organismo judicial, decreto 2-89 del Congreso de la República, en los artículos 172 y 173. Aparece la copia certificada y comprende bajo esa denominación la certificación o copia certificada que se extiende y cuya autenticidad certifican los secretarios de los tribunales. Además, la denominada copia secretarial, cuando el secretario del tribunal fuere notario, en este caso podrá dar fe plena de las actuaciones judiciales de que conozca el tribunal al cual sirve, sin precisar de la intervención de ningún otro funcionario bajo su responsabilidad. La regulación anterior no es muy afortunada, debido a que se confunde la fe pública judicial con la calidad de notario. Si la idea del legislador era que el secretario tenga fe pública por el hecho de ser secretario, así debió regularlo. Sabemos que los secretarios judiciales son abogados y notarios, y por ser un requisito establecido en el artículo 109 de la Ley del Organismo Judicial para los secretarios de la presidencia del organismo judicial, la Corte Suprema de Justicia, salas de apelaciones y los demás tribunales, pero para estos últimos permite que a falta de abogados y notarios pueda ser nombrado para persona idónea. Damaris, deme su opinión sobre la fe pública judicial. Según lo que dice el libro, es que la fe pública se da en aquellas resoluciones que dictan los órganos jurisdiccionales. O sea, los secretarios de los tribunales de justicia. Regularmente la ley del organismo judicial dice que tienen que ser abogados y notarios, pero antes acuérdense que no habían regularmente muchos notarios, entonces los secretarios que entraban a trabajar a la Corte Suprema de Justicia o a los tribunales de familia, los juzgados de paz, no eran abogados y notarios. Entonces, ¿qué pasaba? Por eso se hizo y se formuló la carrera judicial. ¿Para qué? Para que muchos de los empleados del organismo judicial que no fueran abogados y notarios empezaran a estudiar la carrera de abogados y notarios. En el año de 1997 que empezó la Universidad Mariano allá en Jalapa, fueron un montón, habíamos casi 200 estudiantes. ¿Por qué? Porque la mayoría eran del organismo judicial, tanto del departamento de Jalapa que trabajaba en los juzgados como los que trabajaban en los municipios. Entonces, ahora la mayoría de estas personas son abogados y notarios. Entonces, por eso también se incluyó la carrera judicial, para que la mayoría de empleados que trabajan en el organismo judicial sean abogados y notarios. Y por eso los secretarios
de los juzgados dicen que hacen plena fe de que de las certificaciones que están extendiendo, especialmente también porque son abogados y notarios. O sea que la fe pública judicial es esta de todos los secretarios de los que trabajan en el organismo judicial. Fe pública administrativa es la que tiene por objeto dar notoriedad y valor de autenticidad a los actos realizados por el Estado o por las personas de derecho público, dotadas de soberanía, de autonomía o de jurisdicción. Esta fe pública administrativa se ejerce a través de documentos expedidos por las propias autoridades que ejercen la gestión administrativa, en lo que se consignan órdenes, comunicaciones y resoluciones de la administración. Neri expresa que en cuanto a la fe pública administrativa es fácil percatarse que habrá de estar dotados de fe pública cuanto decreto, resolución o dictamen se provea y cuanta certificación se expida a tenor de las leyes, reglamentos y estatutos que disciplinen su otorgamiento, sea nacional, provincial o municipal, el poder de donde emane y que, por tanto, por decisión de las autoridades estatales y a petición de los interesados públicamente, tendrán fe pública administrativa. El problema que se plantea en el caso de la fe pública administrativa es quién tiene o a quién se ha encomendado esta fe pública. En Guatemala nos encontramos a muchos funcionarios administrativos, secretarios, directores, jefes, oficiales, mayores, etcétera. En algunos casos se tiene por sí mismo y en otros casos con el visto bueno del jefe superior jerárquico. Tenemos un caso regulado en uno de los acuerdos del Seguro Social que establece que los inspectores tienen fe pública administrativa. Axel, deme su opinión. Licenciada. Diga. Yo considero que se tiene que dar fe a todos los documentos, ¿verdad? Que son extendidos o que son redactados, en este caso, por el Estado. Y que pues vayan al tenor o acorde a las leyes. Gracias. Especialmente aquí tenemos un caso claro y más real. Por ejemplo, el secretario municipal tiene fe pública y fe pública administrativa, que todos los actos y hechos o documentos que realicen tienen fe y hacen pleno derecho y son probados porque son extendidos y certificados por un secretario administrativo como es el ente de la municipalidad. Pero algo importante, se dan cuenta que la mayoría piden que sean abogados y notarios. Hasta ahorita en esta administración, pues el secretario sí es abogado y notario. Regularmente, José Alfredo solo era perito contador, pero tenía una gran experiencia por todos los años que había estado como secretario y no tenía que ser abogado y notario para certificar y dar fe. Solo con su nombramiento de ser secretario municipal podía extender y certificar actos y hechos que le consten. Por eso, cada vez que se realiza un evento, no solo en la municipalidad, sino que en las escuelas, por eso dice directores, y no me van a dejar mentir, pero, por ejemplo, cuando se va a hacer una reunión, lo primero que tiene que estar ahí es el secretario, ya sea de padres de familia, o sea, el secretario, si hay un cuerpo directivo de claustro de maestros, donde esté el secretario redactando el acta. ¿Por qué? Porque esa acta va a ser certificada, sellada y firmada, tanto por el secretario como para el presidente o el director o de la junta directiva, donde va a dar fe de que todos los hechos que se hicieron constar en esa acta son verdaderos. Ahí por eso está establecido y se da fe de eso. Entonces, por eso, también, por ejemplo, los consejos comunitarios de desarrollo están presidentes y secretario. ¿Por qué? Porque también ellos en cada reunión que celebren están certificando hechos
y todos los puntos que se den a conocer en esa acta son respetados. Para ir no tan lejos, por ejemplo, en Las Flores hay una junta directiva, que esa junta directiva reúne a todas las comunidades que forman parte de Las Flores, y cada vez que se toman decisiones tiene que estar plasmada en el acta, porque todos están dando y firman que todo lo que se expuso ahí se tiene que respetar. Por ejemplo, antes habían comités de agua. ¿Y qué pasaba? Los comités levantaba acta el secretario donde estaba reunida toda la comunidad y expresaba que si no se ponían al día y no cancelaban el agua, se les podía ir a cortar. Y eso se hacía ley y costumbre. ¿Por qué? Porque había más de 500 firmas congregados, todos los usuarios del agua, donde daban fe que así se hiciera. Entonces, ¿y cómo se probaba eso? A través del acta. Entonces, aquí no están mencionando, sino que aquí yo les estoy haciendo este ejemplo. ¿Para qué? Para darse cuenta que la fe pública administrativa tiene valor probatorio por los hechos que se certifica, y especialmente se dan cuenta que el secretario tiene plena fe de hacerlo, no solo porque aparte está la fe pública judicial, como ya la vimos, que eran los secretarios del organismo judicial. Y aquí incluye la fe administrativa, que dice directores, secretarios. Entonces hacen plena fe de uso de las facultades donde se están redactando las actas. Y es bien importante que en cada reunión el secretario que forme parte de una junta directiva de cualquier institución siempre levante una acta, porque ahí están plasmados todo lo que se hizo, y entonces después venga un vecino y dice, yo no estaba de acuerdo. Momento, el secretario municipal va a decir, miren, nosotros fuimos a la reunión, hicimos esto y dijeron que las personas que botaran basura en su acera iban a tener multa. Entonces, ¿dónde está justificado? Aquí, y le puedo dar una certificación de esa acta. Entonces, por eso es bien importante en este sentido la fe pública administrativa, y la dan no solo el secretario municipal, sino que aquí cualquier secretario que forme parte de una institución. Fe pública registral. Es la que poseen los registradores para certificar la inscripción de un acto que consta en un registro público, el cual tiene autenticidad y fuerza probatoria desde que fue inscrito. Por ello, extiende certificaciones de las inscripciones dotadas de fe pública. En Guatemala existen muchos registros públicos, siendo los más conocidos el registro de la propiedad, el registro de aquí de personas, pero es el RENAP, el registro nacional de las personas, el registro mercantil, el registro de la propiedad intelectual, el registro de poderes y el registro de ciudadanos. Rita, deme su opinión de la fe pública registral. Bueno, lo que yo entiendo es que esta consiste en dar certeza y legalidad de los documentos que emite el registrador. El libro lo expresa también, ¿verdad? Como son los registros de las propiedades, que estos dan veracidad de que la persona es propietaria legal de los terrenos, ¿verdad? Y más que todo eso se basa en dar legalidad a los documentos que se registran. Está bien, Rita. Licenciada. ¿Qué manda? En la fe pública registral podemos incluir de que prácticamente se da la fe pública por el tipo de puesto que se da. O sea, digamos, por la toma de posición del puesto que se está ejerciendo. No tanto por eso, Amairani. Y mire, pues yo le iba a preguntar algo, pero mejor le voy a explicar lo que usted me está preguntando, porque de eso se deriva que usted pregunte para yo explicar y le entendamos mejor. No solo que yo me dé la tarea de leer, de hablar, sino que en sí es bueno que pregunten, aunque como
hablaba al principio con Mari, el derecho notarial es una de las partes más entendibles siento yo, la que más da a poder entender, interpretar muchas cosas a lo largo de otros cursos que puedan ir teniendo más adelante que se ven complicados, pero el notarial yo siento que es más explicativo. Para mí ha sido mi favorito porque no me costaba tanto leer para interpretar las cosas, porque yo soy una de las personas que a mí me cuesta analizar e interpretar y darle el verdadero sentido a las cosas. Y a veces nos pasa a todos, pero a veces no lo queremos aceptar y nos da miedo preguntar. Pero ese es el peor error que podemos tener. Mire, pues a Mayrani no es tanto el puesto. ¿Sabe cuál ejemplo les iba a poner yo? El RENAP. Por ejemplo, mire, pues antes en la municipalidad llegaban las personas a asentar su partida de nacimiento de un niño recién nacido. Entonces, ¿qué pasaba? Había un libro y se llenaban los datos, el nombre del niño, el de los padres, a qué hora nació en base del informe de la comadrona o bien del doctor que atendió el parto. Se llenaba el libro y así se hacía. Igual, por ejemplo, con las cédulas. Se tomaba en un libro la foto, todo, se le daba su cédula a la persona. ¿Qué pasó cuando se actualizó para el RENAP? Todos los libros que estaban en la municipalidad se les entregaron al registrador civil, o sea, por ejemplo, a Rubén, se le entregaron a él los libros tanto de cédulas, porque todavía no estaba la actualización del documento personal de identificación, y se les dieron todos los libros del registro. ¿Qué pasó? Rubén y todas las personas encargadas del RENAP se dieron a la tarea de ingresar todas las hojas que estaban o todos los libros a la base de datos del RENAP. Entonces, ¿qué está dando Rubén o el registrador civil del RENAP? Es dándole la certeza jurídica que a Mayrani aparece en tal libro, página y folio su nacimiento, su inscripción de nacimiento. Eso es lo que está certificando el registrador civil. Eso le está dando la veracidad de que la persona que está asentada en ese libro es a Mayrani. Está certificando y dando fe pública de la veracidad del acto que se levantó y se plasmó en el libro. Entonces, no del puesto, sino que de lo que está plasmado en el libro, que luego se hizo, se dio en la base de datos del RENAP, pero los libros siguen en el RENAP, ahí están, pero ahora están todas esas hojas en la base de datos, y esto todavía sirvió mucho más, porque si a Mayrani se va para el Petén y allá le están pidiendo una certificación de nacimiento porque fue a hacer algún trámite, porque tenía que ir allá, o por ejemplo ir a la frontera de Tecumán a traer un vehículo, pero además quieren un certificado de nacimiento, puede ir a cualquier a cualquier registro, al RENAP, y le van a dar su certificado de nacimiento sin necesidad de que usted venga aquí a Mataquescuintla a tenerlo. Todavía le está dando seguridad y permanencia por estar en la base de datos. En el registro general de la propiedad, lo que decía Rita, le da la certeza de que esa propiedad que está registrada es de usted desde el momento que aparece en el registro, con libro, folio y número de finca. El registro mercantil, ¿qué es lo que registra el registro mercantil? Que usted es propietaria de un negocio, y cómo, a través de su patente de comercio. Entonces, ahí está dando veracidad que el negocio buen precio es de fulana de tal, el cual tiene las siguientes, puede vender cualquier tipo de bebida, en fin, donde dice la patente, está certificando que usted es la dueña del negocio y la está dando, por eso es fe pública registral, porque está dando la veracidad que usted es dueña de ese negocio. Aquí dice el registro de ciudadanos. También tiene fe pública registral. ¿Por qué? Porque ahí le dan su boleta de empadronamiento dándole la veracidad que usted está registrada con el número de boleta de empadronamiento. ¿Para qué? Para que usted va a aparecer en el padrón al momento de ir a votar. Inclusive ahora el padrón hasta trae la foto del DPI,
donde nosotros aparecemos y damos fe que estamos registrados en el registro de ciudadanos. El registro de poderes es el registro de mandatos. ¿Qué quiere decir? Que el notario extendió un mandato general, el cual se lo dio a su cliente, pero además de eso lo tiene que mandar al registro de poderes, a la Corte Suprema de Justicia para poderlo registrar y dar fe de que fulano es el representante legal de la persona por el cual se le extendió el mandato. Entonces, esto es la fe registral, darle fe de los documentos que se están extendiendo. ¿Estamos ahí, Amairán? Sí, yo, disculpa que mis preguntas a veces están tan no, pero es que si no me quedo con la duda. Pero ¿cuánto dio esto para que yo pudiera explicar? Sí. ¿Me entiende? Y eso sí, o sea que entonces en sí la fe pública registral se da de fe de lo que está registrado. Así es. Y además usted lo está haciendo constar a través de, por ejemplo, para ir a registrar una patente de comercio le piden ciertos requisitos a Mayrani. El registro pide requisitos para hacerla constar en su base de datos. Entonces usted también está dando todos los, su DPI, varias otras cosas que el registro pide para darle... por ejemplo, le puede pedir la tarjeta de pulmones, la tarjeta de salud, varias cosas que la va a poner en la base de datos. Entonces le va a dar la patente, pero la va a certificar porque usted misma fue a dar todos los datos y todo lo que se estableció también fue verídico. Lo único que va a hacer el registro mercantil es certificar que todo lo que usted dijo es verdadero a través de la patente de comercio. Por eso es fe pública registral y así tienen los registros. Licenciada, yo tengo una duda. Diga. Cuando una persona va a registrar a un bebé a RENAP y ingresa, le piden los nombres y los apellidos, ¿verdad? Pero la persona que lo está registrando escribe mal algún nombre y envía esos datos y termina diciendo la señora que no es así el nombre. ¿Qué pasa en ese caso? Muy buena pregunta, Rita. Se lo voy a dar de 2 puntos de vista. Fíjese que cuando estaba el registro civil en la municipalidad, había más chance para los notarios. ¿Por qué? Porque ellos hacían el trámite a través de la jurisdicción voluntaria y se llamaba rectificación de partida. Entonces se iba con el notario porque el nombre que el registrador civil, por ejemplo, Yesenia lo escribió con J, aunque se puede, pero yo lo quiero con Y. Entonces quiero que se haga una rectificación de partida porque se escribió mal mi nombre. Entonces, como le digo, había más chances para los notarios porque se podía hacer una rectificación de partida a través de jurisdicción voluntaria y era vinculante porque la PGN tenía que decir si sí o no procedía para la rectificación de partida. Entonces el notario tenía que hacer todo el trámite, se certificaba y al margen de la partida se corregía el nombre, cuál tenía que ser. Y ahora, por ejemplo, en el RENAP, que usted vaya y hizo una rectificación de partida, ahí le aparecen las anotaciones que hizo la rectificación de partida. Ahora, ¿qué pasa? Lo que pasa es de que el RENAP tiene potestad ahora para rectificar y hacer la partida sin que el notario vaya y haga el procedimiento. Tal vez alguien me le puede decir que me desactive su micrófono, porfa. Entonces, ahí en el RENAP pueden corregir, Rita. Gracias. ¿Qué manda? De lo que hemos visto, yo lo que he notado es de que una vez una persona esté facultada para extender documentos en una función pública, goza de fe pública. Solo que teniendo la función que realice, se puede dividir la fe pública. Ya usted, por ejemplo, la registral, en cualquier registro de la propiedad, todo eso, por ejemplo, no necesariamente tiene que ser un abogado. No. Por ejemplo, el que esté en DPI no es abogado y el DPI tiene fe pública. Sí. En una función administrativa,
ya usted bien lo decía, como el secretario municipal. Sí. O por ejemplo, cuando un director de una escuela da un certificado por la primaria o algo así, se supone que es fe pública en su función administrativa de la educación. Y así sucesivamente podemos hablar de la función judicial. Por ejemplo, todos los secretarios que hagan resoluciones, sentencias, todos los documentos gozan de fe pública. Así es. Y la función notarial, que es la que más interesa casi a nosotros, porque es en sí la del notariado. El notario es el que está investido directamente con la fe pública. Una escritura que haga se supone que es verdadera y tiene fe. Así es. Y los que trabajan en una función legislativa. Aquí es el Congreso, dice. Ajá. Digamos, esa fe pública legislativa, digo que me imagino que se refiere así como a los decretos, acuerdos. Que emite y las etcétera. leyes que emite el Congreso. Exacto. Así es. Lo único es que aquí las tenemos que hacer mención porque está en el pensum y que es necesario que ustedes también tengan conocimiento del tipo de fe pública que existe, pero legalmente la que nos interesa a nosotros es la que tiene el notario. Fe pública legislativa es la que posee el organismo legislativo y por medio del cual creemos las disposiciones emanadas del mismo, las cuales pasan a ser ley de la República. O sea, por eso tienen fe pública registral, porque son los que emiten y hacen las leyes. Ya a este tipo de corporativo, ya que la tiene el Congreso como órgano y no sus representantes en lo individual. Fe pública notarial, también llamada extrajudicial. La fe pública es una facultad del Estado otorgada por la ley al notario. Esta es la que nos interesa a nosotros. La fe del notario es pública porque proviene del Estado y porque tiene consecuencias que repercuten en la sociedad. Pregunta cajonera. ¿Por qué tiene consecuencias que repercuten en la sociedad? Ligda, considero que en la fe pública notarial tiene que existir la voluntad de las partes para dar esa fe. Bueno, el notario pues tiene que verificar que sea voluntad de las partes para poder dar fe pública en un documento. Pero ¿por qué va a repercutir la fe pública? O sea, dice aquí, la fe del notario es pública porque proviene del Estado y no tiene y porque tiene consecuencias que repercuten en la sociedad. Agustín. Casi no le escucho. Dice, la fe del notario es pública. ¿Sí me escucha ahí? Así. Va. Porque proviene del Estado y porque tiene consecuencias que repercuten en la sociedad. O sea, de que pues, lo que hace el notario es para dar certeza de que esa es la verdad. O sea, que se tiene que tomar como verdad. De manera que tiene que incidir en la sociedad. Porque tiene que tener aceptación, vaya sea para bien o sea para mal. Pero pues, se considera verdad. Así es. Entonces va a traer sus consecuencias porque si los hechos que el notario está dando fe pública no son verdaderos, pero a tojos no suena muy contradictorio. ¿En qué sentido? Por ejemplo, nos contaban un caso cuando yo estudiaba, imagínense tantos años que se daban las cédulas. Por ejemplo, no sé si en Chimaltenango, en un departamento de Occidente, fíjense que dice que había una persona alcohólica que se quedaba tirada en las calles. Entonces venían y a este señor alcohólico le prestaban las cédulas para ir con el notario
a hacer documentos donde él le estaba vendiendo la propiedad. Y así dice que hicieron varios documentos. ¿Tiene culpa ahí el notario? ¿Tiene culpa de que haya gente malintencionada, que haya gente que llegue y se quiera burlar al notario de decirle que es dueña de un terreno y que a la larga no sea así? Tiene culpa él, porque a estas consecuencias podríamos sumarle eso, que viene y que yo le vaya a reclamar a Damaris como notaria que hizo un documento a Ezequiel y a Mayrani dándole un lote de terreno que es de mi propiedad. ¿Tiene culpa ella o tiene culpa el notario de estar haciendo instrumentos sin saber que en realidad son hechos y circunstancias que nada que ver y que lo redactó sin culpa de él? Pero en ese caso no tendría que haber ido a firmar la persona, la dueña del DPI. Pero Rita, estamos llevando las cédulas, por decirle, o los DPI ante usted como notaria, donde yo doy fe que soy dueña de un terreno y que a la larga venga y diga que no. Por ejemplo, se podría dar mala interpretación que mi abuela haya hecho esto, que haya dado el terreno de mala fe y que ahorita ese terreno esté registrado. ¿Tiene alguna culpa ahí el notario? No, no tiene, o en parte quizás sí porque pudo haber preguntado que si estaba registrada o no. Muy bien, muy buena pregunta, porque uno de los pasos a seguir antes de redactar esa escritura es preguntar si no tiene ningún registro, si inclusive tiene alguna hipoteca, algún problema. El problema es de que a veces el notario puede actuar de buena fe, pero las partes que llegan no. Y a veces meten en problemas y repercuten esos problemas en la sociedad, pero sin culpa del notario, porque vulgarmente, como dicen, se lo va a vocear por no tomar precauciones. Por eso, redactar con documentos a personas que legalmente no conocen, yo no los redactaría. O sea, ahora personas que son mis vecinos o inclusive, ¿saben qué problema se da? Por ejemplo, ahorita que estoy en el juzgado de asuntos municipales, que por ejemplo, Damaris le vendió a Ezequiel, pero me llevaron a mí como notaria que redactara la escritura. El problema fue que Damaris le vendió el terreno a Ezequiel, pero no le dijo y no, lo que mismo que dice en la escritura, vine yo y hice lo mismito, solo les cambié los datos que Damaris le vendía a Ezequiel y que Ezequiel iba, no hice nada más. ¿Qué pasa? Ahora llegan y dicen que Ezequiel compró una propiedad en la cual tiene más de lo que está en la escritura. Entonces, ¿qué pasa? Se ve el síndico, el juez de asuntos municipales y el secretario a hacer la rectificación de las medidas. Y sí, Ezequiel no es todo lo que se le indica o todo lo que vendió Damaris ahí. Es menos. Entonces, error del notario. ¿Por qué? ¿Por qué no va y dice rectifiquemos las medidas? Tráiganme los colindantes que son, no los que solo va a copiar de la escritura que le llevaron. No, es mejor ir y rectificar el área que se está vendiendo. Y los colindantes que son ahora dueños de las propiedades, porque tal vez hace 10 años era fulano, sutano y ellos vendieron. Entonces también el notario a veces es dejado y no ir a corroborar ciertas cosas que tienen que ser, que luego vienen y repercuten dentro de la sociedad, porque aquí el perjudicado es Ezequiel, que tiene que retroceder su monjón donde es y no lo que compró. Entonces, todas esas son circunstancias que se tienen que ver y ustedes como estudiantes aprender, porque miren, patojos, legalmente lo que se aprende aquí solo es lo mejor, es la práctica, lo que se está haciendo, lo que se está viendo aquí. Miren, yo no ejerzo el notariado,
Pero ¿qué hago? Por ejemplo, ahorita el juez de asuntos municipales, él litiga, yo le hago un montón de preguntas. ¿Por qué? Porque tiene un montón de experiencia, porque él ejerce el notariado, el penal, laboral, pero porque esté en la práctica. Entonces yo les comparto eso para que ustedes conforme los años y vayan a ejercer, tengan mucha precaución de solo no venir y hacer las cosas, sino que irlas a rectificar y preguntar, porque después vienen y se dan estos problemas que van a repercutir en las personas interesadas que los fueron y los buscaron a ustedes como notarios. Licenciada. ¿Me manda? Pero en realidad... a que se solicite la elaboración de un plano, aunque no se vaya a registrar, para más certeza de uno como notario. También, a veces lo llevan en un papelito, en las medidas, cuáles son las medidas, y uno cree en las medidas que ellos están llevando. El problema es que conforme el tiempo puede hacer que no sean esas medidas, Amairán. Diga usted. En realidad, el notario solo lo que hace es expresar la voluntad de las partes. Y él tiene que ver de qué forma permanece ajeno a lo que las partes están expresando. Ya sea de que vaya a verificar o que no vaya a verificar. Pero él siempre tiene que permanecer ajeno y decir de que es lo que le manifiestan las partes. Entonces yo pienso de que el notario al final, en ese sentido, no tiene demasiada responsabilidad, sino que son para las partes las que están expresando o afirmando que lo que se está dejando para constancia. Pero ¿sabe cuál es el problema, Agustín? Que aquí vienen las funciones que tiene el notario: receptiva, asesora, preventiva, legitimadora, modeladora, porque él también tiene que orientar a los clientes que lo que están haciendo van a plasmar en el instrumento jurídico sea verdadero, para que, es cierto, no tengan la culpa y ellos tampoco caigan en ese problema más después. Por eso están esas funciones como receptiva, directiva y asesora, para que no se den este tipo y traigan consecuencias a la sociedad, o sea, a ellos. Pero en la práctica, de repente no se ponen en práctica todas las funciones, sino que lo que realmente hacen es elaborar el documento y ver de qué forma ellos quedan como un tercero excluido. Sí. Lo que pasa es que, como decía alguien, ahora hay mucha competencia y lo que a ellos les interesa ya no es solo plasmar la voluntad de las partes ni hacer su función asesora y preventiva, sino que los interesan es hacer la escritura, ganarse los centavos sin ver después las consecuencias que le pudieran traer a estas personas, a los clientes, a sus clientes, las consecuencias que puedan tener sin haber asesorado bien, o que lo único que les pueda interesar es que no han tenido clientes y a los primeros que llegan pues hacen lo que los clientes dicen sin antes tal vez sentarse, platicar y que ellos le narren bien cuál es la facultad o cuál es su voluntad. Dice, según González Palomino, la fe pública notarial consiste en la certeza y eficacia que da el poder público a los actos y contratos privados por medio de la autenticación de los notarios. A veces se nos pregunta quién tiene la fe pública, el notario o los documentos por él autorizados, ya que las leyes procesales presentúan que los documentos autorizados por notarios producen fe y hacen plena prueba. Creemos definitivamente que el notario, porque el documento notarial es producto de la autorización del notario y además el Código de Notariado establece: el notario tiene fe pública para hacer constar y autorizar actos y contratos en que intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de parte.
Es lo que yo les he estado diciendo y explicando, que los actos redactados por notario producen y hacen plena prueba de ello. Carlos Emérito González afirma en su obra que la fe pública notarial es muy superior a la fe pública administrativa. Miren, aquí están dando todavía más las diferencias y las explicaciones en lo cuanto decía William. Y superior a la judicial, ya que capta el espíritu de la voluntad de las personas, ya que capta el espíritu de las voluntades que personalmente manifiestan las partes ante el notario. El acto más maravilloso de la actuación notarial es cuando el escribano se siente verdadero representante de la fe, de la verdad, de lo que es justo, de lo equitativo, que es también verdad del derecho, que llamaríamos puro, y lo pone al servicio de la colectividad. Por su parte, José A. Caneiro expresa con respecto a la fe pública notarial: por tal, entiende aquella que el notario declara en el ejercicio de su función. Es la aseveración que emana del notario a fin de otorgar garantías de autenticidad y certeza de los hechos y contratos celebrados en su presencia y con su intervención. Como nota característica se reconoce en la fe pública notarial la facultad fedante por excelencia que ostenta el notario. Con ella se obtienen todas las seguridades y garantías que los particulares puedan ambicionar. Sin ella nada puede lograrse. Contiene la suma de todas las facultades del notario. Dice entonces que la fe pública notarial detenda el valor de la verdad oficial. La ley del notario del Perú, decreto ley número 26.002 de 1992, establece en el artículo 2, este es en el Perú: el notario es el profesional del derecho que está autorizado para dar fe de los actos y contratos que ante él se celebran. Dicha ley le confiere las funciones de dar fe de actos y contratos, que es la prerrogativa fedante. El autor y notario peruano Marco Antonio Corcuera, en su libro Comentarios a la Ley del Notariado, expone: es evidente que la seguridad jurídica de la vida en paz social requiere de normas estables y descansan en el notario, como el único utilizado para ejercer la función fedante dentro del territorio nacional. El comentario del profesor Corcuera es oportuno, ya que resalta lo importante de una norma que regule lo relativo a la fe pública y a la figura del notario como único autorizado para dar fe o ejercer la función fedante. La misma ley peruana establece en el artículo 3 que el notario ejerce la función notarial en forma personal, autónoma, exclusiva e imparcial. Para concluir, podemos mencionar como característica de la fe pública notarial de que es única, personal, indivisible, autónoma, imparcial y no delegable por él. Única, porque solo él la tiene. Personal, porque no necesita de ninguna otra persona para ejercitarla. Indivisible, porque no puede dividirla o fraccionarla. Autónoma, en el ejercicio de las funciones y responsable conforme la ley, porque en su aplicación el notario no depende de superior jerárquico. Imparcial, porque no debe inclinarla a favor de ninguna de las partes, y no delegable, porque no la puede compartir con ninguna otra persona, ni mucho menos delegarla en otro su función. Esta es la conclusión y aquí está todo en sí lo que encierra la función notarial. No sé si hay alguna duda o si alguien quiere opinar o agregar más. ¿Te manda? Solo quería agregar algo sobre lo que había dicho a Mayrani, que algunos tipos de fe pública dependen del cargo. Y yo concuerdo con ella porque, por ejemplo, usted mencionó a José Alfredo, él tenía fe pública, pero ya no está en el cargo, ya no la tiene. El único que la sigue teniendo por título facultativo es el abogado.
De ahí todos los demás por su paso en algún cargo de una función pública. Bueno, yo respeto su opinión, es cierto, el cargo ya no lo tiene José Alfredo, pero la fe pública está ahí, aunque ahorita el que la represente no fuera un abogado, fuera otra vez un perito o una de una carrera media, no universitaria. Ajá, pero por eso le decía yo que la fe pública es dependiente del cargo, no de la persona. Solo en la fe pública sí. notarial depende de la persona. Ahí está. Entonces es que yo lo estaba malinterpretando de otra forma. Sí, y lo más importante que se está dando, no la persona, sino que como ustedes dicen, del cargo que tienen, la fe que los hechos que se están plasmando son verdaderos por estar tanto en los documentos, no por la persona que los está certificando. Eso se da más en los como pasaba en el pasado. ¿En qué sentido, Agustín? Pues no se recuerda, por ejemplo, de don Nacho y... sí. O sea, de que ellos ejercieron el cargo. Y la gente siempre lo sigue buscando de repente para algún tipo de documento, aunque de repente José Alfredo ya no lo haga. Pero en el pasado sí se hacía y sin necesariamente ellos va a tener ostentar el cargo. Sí. Bueno, entonces damos por terminada la clase y nos miramos primero Dios el viernes. Las diapositivas dicen lo mismo que discutimos en clase. Yo agregué otros comentarios más, pero se los di aquí al inicio de clase. Pero ahí está lo establecido, lo que estaba en el libro y otras cositas más por si ustedes las quieren leer para ya no discutirlas aquí, sino que era lo mismo del libro. Entonces, feliz noche y nos miramos el viernes. Gracias, Lic. Feliz noche. Feliz noche, Lida. Noche, licenciada. Feliz noche. Feliz noche, Lic.